Todo empezó en un pasillo de un Mercadona en pleno centro de Madrid. Mi nombre es Andrés Serrano. Tengo 33 años y aquel martes estaba allí, frente a la sección de verduras, con una cesta metálica llena de esas compras grises y aburridas que confirman que te has convertido en un adulto funcional. Espinacas frescas, una docena de huevos, café de tueste natural y un bote de lavavajillas en oferta. Cuando la pantalla de mi móvil se iluminó con el nombre de mi hermana por tercera vez en apenas 2 minutos, sentí un nudo en el estómago. Estuve a punto de dejar que el teléfono echara humo de tanto sonar. Debería haberlo hecho. Debería haber bloqueado el terminal y seguido eligiendo tomates, pero el instinto de protección, esa maldita costumbre que nos enseñan desde la cuna, me hizo responder. Jimena ni siquiera me dio las buenas noches. Soltó la bomba sin anestesia. Vas a pagar mi alquiler este mes. Son 2.400 euros. Papá dice que tú vas sobrado de pasta, así que no me vengas con milongas, cállate y ayuda de una vez. Al principio solté una carcajada nerviosa. Pensé que era una de sus bromas pesadas, una de esas salidas de tono de niña bien que se cree el centro del universo. Pero la risa se me congeló cuando entró un mensaje de mi padre en el grupo familiar. Si no mandas la transferencia hoy mismo, ni te molestes en aparecer por casa para la cena de Nochebuena. Le diremos a toda la familia que has dejado a tu propia hermana en la calle por puro egoísmo. Un segundo después, mi madre remató la faena con su habitual maestría para el chantaje emocional. ¿Acaso has olvidado quién pagó tu máster en el IE? Es hora de devolver el favor, Andrés. La familia es lo primero, aunque a ti se te esté olvidando. Y Jimena, como si fuera la directora de una orquesta de extorsión, cerró el círculo. Ya le he dicho al casero que le harías el ingreso antes de las 5. No me dejes en ridículo delante de él. Todavía sostenía un aguacate en la mano, comprobando si estaba en su punto, cuando vi la notificación de Facebook. Mi madre, Elena Serrano, experta en lanzar dardos envenenados con apariencia de proverbios, ya había publicado. Hay hijos que olvidan de dónde vienen y a quién se lo deben todo en cuanto empiezan a ganar dinero de verdad. En ese instante, la emergencia familiar cruzó la línea para convertirse en un linchamiento público. Miré a mi alrededor. Había extraños comparando precios de cereales y señoras eligiendo detergente, ajenos a que mi propia sangre intentaba acorralarme para financiar un estilo de vida que ellos habían decidido por mí, sin consultarme y, por supuesto, sin mi permiso. Solté el aguacate de golpe, respiré hondo para no soltar un grito allí mismo y envié una sola respuesta al grupo de WhatsApp. Ahí os quedáis. Buena suerte. Lo curioso es que, en el fondo, nada de esto era nuevo. Era esa sensación familiar, pegajosa, agotadora, como esa canción de radio que odias a muerte pero de la que te sabes cada maldita palabra. Empujé el carro hacia las cajas, pero mis ojos no veían los estantes. Mi cabeza era un proyector pasando escenas viejas que llevaba una década intentando enterrar. A mi hermana, a quien mis padres presentaban con pompa como Jimena Serrano cuando querían sonar sofisticados, siempre la describían con adjetivos vaporosos. Era espontánea, sensible o, mi favorito, estaba en proceso de encontrarse a sí misma. A mí, en cambio, me llamaban el Pilar. En el código secreto de los Serrano, eso significaba el que provee, el que no protesta, el que absorbe los golpes y, sobre todo, el que paga las facturas de los demás. Mis padres, Ricardo y Elena, expertos en mantener una fachada impecable de cara a la galería y en organizar viajes de culpa en la intimidad, habían construido una economía doméstica parasitaria basada en mi capacidad para limpiar desastres que yo no había causado. Cuando Jimena se sacó una tarjeta de crédito pija que no sabía gestionar, me pidieron ayuda solo por esta vez. Cuando dejó aquel trabajo a las 2 semanas porque su jefe le robaba la energía, yo acabé cubriendo el seguro de su coche porque ella estaba en una etapa de reconstrucción.
Cuando se metió en una estafa piramidal de cosmética de lujo y acabó con el salón de mis padres lleno de cajas de cremas invendibles, me dijeron que sería cruel no mantenerla a flote un par de meses. Ese un par de meses se convirtió en años de sangría invisible. Nunca lo llamaban préstamos, porque eso implicaría devolver el dinero. Para ellos, la lógica era aplastante. Andrés tiene una nómina estable en una multinacional, así Andrés puede absorber el golpe. Salí del supermercado aturdido por el aire frío de la calle. Metí las bolsas en el maletero y me quedé sentado al volante, con el motor apagado, mientras el móvil no dejaba de vibrar. Mi padre. No me toques las narices con esto, Andrés. Mi madre. Nos estás humillando delante de todos. Jimena. El casero ya espera tu transferencia. ¿En serio vas a sabotearme? Esa palabra, sabotear, hizo que algo gélido se instalara en mi pecho. No fue dolor, fue una revelación. Según su guión, Jimena no era la irresponsable que había firmado un alquiler impagable en un edificio de lujo del barrio de Salamanca, ignorando todas las advertencias. No. En su historia, yo era el villano de la película por negarme a avalar su delirio de grandeza. Llamé a la única persona que siempre había visto esta dinámica sin filtros. Mi mejor amigo, Pablo Domínguez. Nos conocimos en la facultad, cuando yo aún fingía que mi familia era normal, incluso mientras mi madre vaciaba mis ahorros de estudiante con voz temblorosa y cuentos sobre la lealtad familiar. Pablo respondió al segundo tono. ¿Qué ha pasado ahora? Preguntó, sabiendo que el tono de mi silencio nunca era bueno. Se lo conté todo, desde la exigencia de los 2.400 euros hasta el post de Facebook. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Andrés, hermano, esto no es una petición, dijo Pablo con voz firme. Es una extorsión coordinada con la guinda del turrón de postre. Solté una risa amarga. Pablo continuó. No envíes ni un céntimo. Y escúchame bien. Pase lo que pase, guarda cada mensaje, cada captura. La gente así siempre comete errores cuando cree que la vergüenza ajena hará el trabajo sucio por ellos. Me quedé mirando el parabrisas empañado bajo la tarde gris de Madrid y formulé la pregunta que más me escocía. ¿Y si cumplen su amenaza? ¿Y si le cuentan a todo el mundo que soy el hermano desalmado que la dejó en la calle? Pablo resopló con desdén. Pues que lo hagan. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente y escuche la historia completa sabrá quién es el verdadero problema. Además, nadie se queda bajo un puente en 6 horas solo porque tú dejes de patrocinar sus fantasías. Tenía que dejar algo claro. Yo no estaba arruinado. Podía haber pagado ese alquiler sin despeinarme, y por eso me habían marcado como el objetivo perfecto. Pero es que acababa de firmar la escritura de mi propio piso en el barrio de Retiro. Habían sido 10 años de presupuestos militares, de meter horas extras como un loco y de decir no a lujos que otros consumían como si fueran oxígeno. Por primera vez, mi dinero tenía un propósito que no era tapar los agujeros del caos ajeno. Sabía que si cedía y pagaba esos 2.400 euros, no estaría ayudando a mi hermana. Estaría firmando la renovación de un contrato de esclavitud que nunca acepté. Arranqué el coche, conduje hasta mi nueva casa en silencio, hice capturas de pantalla de cada amenaza y, por primera vez en mi vida, decidí no hacer absolutamente nada. Aquella noche, el muro de Facebook de mi madre se convirtió en un desfile de hipocresía. Su publicación acumuló decenas de comentarios de pobrecita y fuerza, Elena, escritos por mujeres que confunden las indirectas con un rasgo de personalidad y el victimismo con una virtud. Mi padre, en un despliegue de lealtad ciega a las apariencias, le dio me gusta a cada una de esas pullas. Jimena, por su parte, intentó jugar al despiste. Publicó una foto de unas copas de vino en una azotea de la Gran Vía de la semana anterior, todo muy postureo madrileño, pero la borró en cuanto sus amigas empezaron a preguntarle si le pasaba algo por los comentarios de mi madre.
Yo mantuve un silencio sepulcral. En Madrid aprendes pronto que el silencio tiene una forma muy particular de hacer que los manipuladores griten cada vez más fuerte, y la gente que grita por desesperación es la que acaba cometiendo los errores más graves. A la mañana siguiente, descubrí hasta qué punto estaban dispuestos a forzar la máquina. Me desperté con 12 llamadas perdidas, un acoso en toda regla, y un mensaje de voz de mi padre que empezaba con esa calma fingida de padre de familia respetable y terminaba en un estallido de furia mal contenida. Andrés, coge el puto teléfono. No estamos para juegos de críos. Tu hermana ya tiene bastante estrés con lo suyo. Vas a solucionar esto hoy mismo o tendremos un problema serio. Me hice un café cargado, escuché el mensaje una vez, lo guardé en la carpeta de evidencias y me fui a la oficina. Soy analista senior de riesgos en una firma de seguros marítimos en la zona de Nuevos Ministerios. Mi día a día consiste en desmenuzar números, detectar patrones de fraude, evaluar responsabilidades civiles y prever consecuencias ocultas. Quizá por deformación profesional, finalmente vi a mi familia con la frialdad de un peritaje. No estaban pidiendo generosidad cristiana, estaban intentando hacerme una transferencia forzosa de su responsabilidad civil. Sobre las 11, mi hermana llamó desde un número que no tenía guardado. Respondí solo porque quería testear hasta dónde llegaba su audacia. ¿Pero de qué vas?, espetó ella, sin saludar siquiera. Le dije al administrador de la finca que los fondos vendrían de tu parte. Me ha dado de plazo hasta esta tarde solo por eso. No me jodas ahora, Andrés. Me eché hacia atrás en mi silla ergonómica y mantuve la voz plana, de manual de negociación. ¿Por qué narices le dirías a tu casero que yo iba a pagar tu alquiler sin haberme consultado antes? Resopló con esa arrogancia tan suya, como si yo fuera un empleado difícil que no entiende sus órdenes. Porque era de cajón que lo ibas a hacer. Papá dijo que te harías cargo. Mamá dice que nos lo debes por todo lo que han hecho por ti. Deja de ser tan dramático, haz el visum o la transferencia y acaba con esto. Ahí estaba la confesión. Ese sentimiento de superioridad moral donde mi esfuerzo era propiedad comunal. ¿Has puesto mi nombre en algún documento, Jimena?, pregunté, yendo directo a la yugular. Hubo una pausa de medio segundo. Demasiado larga para alguien inocente. No, soltó. Fue esa clase de mentira que suena como una puerta que no encaja al cerrar por mucho que la empujes. Colgué sin despedirme y le envié un SMS tajante. No vuelvas a usar mi nombre ni mis datos con tu casero. Avisada estás. Menos de una hora después, mi padre envió un mensaje al grupo familiar anunciando que, si se me ocurría aparecer en la cena de Nochebuena sin haber cumplido con mi deber, me tratarían como a un completo extraño. Mi madre añadió que se había sacrificado demasiado como para que yo me convirtiera en uno de esos tiburones de negocios egoístas que piensan que la familia es opcional. Casi lo ignoro, pero entonces mi tía Melissa, que siempre ha tenido un radar especial para las mentiras de mi madre, respondió en el grupo con un simple: ¿se puede saber qué está pasando exactamente? ¿De qué dinero habláis? Mi madre cambió de tema ipso facto con una anécdota sobre el perro, lo que me confirmó mi teoría. A mis padres les encanta la presión pública, pero solo cuando ellos controlan el relato de los hechos. A última hora de la tarde, recibí la llamada que cambió el tablero de juego. Un hombre se presentó como Daniel Ferrandis, el administrador del edificio de lujo donde Jimena se había encaprichado en vivir, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Su voz era cortante, madrileña y extremadamente profesional. Señor Serrano, le llamo porque su hermana facilitó su contacto personal y profesional como avalista solidario en un formulario de garantía de pago. Estábamos esperando la transferencia de los atrasos hoy mismo antes del cierre de oficina. Cerré la puerta de mi despacho con cuidado. El pulso se me aceleró, pero de pura lucidez. Mire, señor Ferrandis, yo nunca acepté avalar nada.
No he firmado ningún contrato, no he visto las condiciones y, por supuesto, no voy a pagar ese alquiler. El administrador guardó un silencio profesional y luego preguntó con cautela. Para que conste en el expediente, usted afirma que no autorizó que se usara su nombre ni su solvencia en relación con este arrendamiento. En absoluto, sentencié. Si tiene documentos con mi nombre, mi DNI o mi correo adjunto, exijo copias de forma inmediata para emprender acciones. 5 minutos después, el correo electrónico echaba chispas. Jimena no solo había mentido de palabra. Había introducido mi nombre, mi cargo en la empresa y mi correo corporativo. Lo peor. Había adjuntado una versión burda y alterada de mi firma, sacada de un escaneo de una vieja tarjeta de felicitación que le envié a mis padres por su aniversario. Parecía un parche chapucero hecho de madrugada por alguien que cree que el descaro legal es lo mismo que la astucia. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Luego solté una pequeña carcajada. La audacia era casi elegante de lo ridícula que resultaba. No solo habían asumido que la rescataría, habían intentado preautorizar el rescate mediante una suplantación de identidad en toda regla. Reenvié todo a mi correo personal, luego a Pablo, y lo guardé en una carpeta en la nube que titulé simplemente Serrano S.A. Pablo llamó al instante. Dime que no estoy viendo lo que creo que estoy viendo. ¿Tu hermana ha falsificado tu firma para un contrato en el barrio de Salamanca? Andrés, eso es un delito de falsedad documental como una catedral. Lo estoy viendo yo también, Pablo. Ha usado mi nombre como avalista sin pestañear. Pablo exhaló lentamente al otro lado de la línea. Muy bien, se acabó el drama familiar de sobremesa. Esto ya entra en territorio penal. Se han pasado de frenada. No necesité que me convenciera. Respondí al administrador por escrito, con copia a mi abogado, declarando formalmente que la información era fraudulenta, que impugnaba cualquier asociación con esa garantía y que exigía la eliminación inmediata de mis datos del expediente. Añadí una frase final para que no quedara ni un resquicio de duda. No soy responsable de este contrato, de estos impagos, ni de ninguna declaración que mi hermana o mis parientes hayan hecho a su oficina. Cualquier intento de cobro será derivado a mi equipo legal. El administrador respondió en 15 minutos agradeciendo la aclaración y comunicándome que el asunto se escalaría al departamento jurídico de la propiedad de forma interna. No les dije nada a mis padres ni a Jimena. Quería ver qué pasaba cuando la máquina de manipulación que habían construido dejara de responder a la culpa y empezara a chocar de frente con los hechos legales. Esa misma noche, mi madre lanzó un segundo dardo en Facebook, una de esas frases de azucarillo sobre hijos que idolatran el becerro de oro pero olvidan el sacrificio de quienes les dieron la vida. Esta vez, el ecosistema familiar empezó a agitarse. Uno de mis primos, que suele mantenerse al margen de los dramas, soltó la pregunta que hizo saltar las alarmas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Es verdad que Andrés ha avalado algo y ahora se echa atrás? La reacción de mi madre fue fulminante. Borró toda la publicación en menos de 20 minutos. El miedo a que la verdad ensuciara su narrativa de mártir era más fuerte que su deseo de notoriedad. Conduje hasta mi nuevo piso en Retiro, me serví un vaso de agua fría y experimenté una sensación inédita en medio de estas tormentas cíclicas de lo Serrano. No era el pánico asfixiante de otras veces, era una precisión quirúrgica, casi fría. Por primera vez en 33 años, su plan de asalto no chocaba contra mis emociones o mi sentimiento de culpa, chocaba contra el muro de piedra del papeleo y la legalidad. Faltaban apenas 48 horas para la cena de Nochebuena en casa de mis padres. Para entonces, la situación había pasado de ser una burda manipulación a una catástrofe inminente para todos, excepto para la única persona que, según su guión, debía absorber el impacto, yo. El viernes por la mañana, Daniel Ferrandis volvió a llamar. Esta vez su tono era menos rígido, casi cómplice, el de un profesional que agradece que alguien le hable con la verdad en un mar de embustes.
Señor Serrano, gracias por la diligencia de su correo ayer. Hemos verificado internamente que usted no figura de forma legítima en el contrato y que la documentación del aval carece de cualquier validez legal. Hizo una pausa para enfatizar lo que venía. Su hermana se encuentra en una situación de impago técnico desde hace 2 meses, y las prórrogas que se le concedieron se basaron en declaraciones que ahora sabemos que eran radicalmente falsas. Hice la pregunta que cualquier analista de riesgos haría ante un activo tóxico. ¿Cuál es el siguiente paso de la propiedad? Ferrandis respondió con la cautela de quien ya ha agotado su paciencia. Jimena no solo había fallado en los pagos, había ignorado los burofaxes, violado un acuerdo de carencia temporal y, para colmo, pretendía sostener el engaño del avalista externo. Yo era la única razón por la que el fondo propietario no había ejecutado el desahucio por precario semanas atrás. Sin esa garantía, el proceso era ya imparable. No necesitó palabras dramáticas, en su tono profesional escuché el cierre definitivo de la puerta. 20 minutos después, mi padre llamó. Esta vez la rabia era tan volcánica que ni siquiera se molestó en fingir una estrategia. ¿Pero qué cojones le has dicho?, bramó antes de que yo pudiera articular palabra. La van a poner de patitas en la calle. El administrador dice que ha mentido en todo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana, Andrés? ¿Qué clase de monstruo eres? La pregunta era casi cómica, viniendo de un hombre que llevaba 2 días amenazando con exiliarme de la familia si no financiaba el tren de vida de su hija predilecta en el barrio de Salamanca. He dicho la verdad, papá. Simplemente he aclarado que Jimena usó mi identidad y mi solvencia sin mi consentimiento. Eso tiene un nombre en el Código Penal. Empezó a soltar improperios. De fondo, como una banda sonora ensayada, oía los sollozos dramáticos de mi madre y a Jimena gritando que todo era culpa mía porque podría haber hecho lo correcto y salvarla. Me dieron ganas de reír. Al parecer, en el universo paralelo de los Serrano, cometer un fraude era lo correcto si se hacía entre parientes. Al ver que la ira no me doblaba, mi padre cambió de táctica. Bajó la voz a ese tono de herida profunda que tantas veces me había hecho claudicar en el pasado. Andrés, escúchame bien. Las familias de bien sobreviven apoyándose. Estás convirtiendo un roce privado en un problema legal que nos va a salpicar a todos. No, papá. Te equivocas de cabo a rabo. Jimena lo convirtió en un asunto legal el minuto exacto en el que falsificó mi firma. Yo solo estoy gestionando las consecuencias. Me colgó violentamente. Para el mediodía, mi teléfono era un vertedero de notificaciones. Mi madre me escribió que había destrozado el espíritu de la Navidad para siempre. Jimena me mandó un audio diciendo que si sus cosas terminaban en la acera por mi culpa, no me lo perdonaría ni en 1000 vidas. Pero el mensaje de mi padre fue el que más me reveló. Nos has avergonzado ante esa gente. No tenemos dónde meternos. Esa frase era la clave de todo. No era has herido a tu hermana o cómo arreglamos este desastre. Era la vergüenza, la grieta en la fachada, el miedo al que dirán los vecinos de la urbanización. Estaba cerrando un informe en el despacho cuando Pablo me envió una captura de pantalla. Un amigo de mis padres había compartido el post anterior de mi madre, asumiendo la versión de la madre coraje abandonada por el hijo desagradecido. Pero entonces apareció mi prima Melissa. Melissa tiene la energía de una fiscal de la Audiencia Nacional y una tolerancia cero para las tonterías de mis padres. Comentó en público, a la vista de todos. ¿Ha mencionado Elena también que Jimena suplantó la identidad de Andrés en los papeles del alquiler? Lo pregunto por tener la foto completa antes de que todos lapidéis a la persona equivocada. Apoyé la cabeza en la mesa y solté una carcajada limpia. La vergüenza pública, el arma nuclear que mis padres habían perfeccionado durante décadas, acababa de sufrir un fallo de sistema y les había estallado en la cara. A última hora de la tarde, las llamadas pasaron de ser sermones morales a gritos de socorro frenéticos.
Jimena me dejó un mensaje de voz, hipando de tal manera que apenas se le entendía. Pero incluso entre lágrimas, tuvo la desfachatez de decir: si hubiera soltado la pasta como un hermano normal, nada de esto estaría pasando. Ni una sola vez dijo: siento haber usado tu nombre. Ni un atisbo de arrepentimiento por el delito. Nada. Cerca de las 4, Daniel Ferrandis llamó por última vez. Debido a la gravedad de la falsedad documental y al montante de la deuda, la propiedad se negaba a conceder ni un minuto más. Se le había comunicado a Jimena que debía desalojar la vivienda de forma inmediata para evitar que se añadiera una denuncia formal por estafa al expediente. Sus pertenencias, me dijo Ferrandis con una delicadeza casi irónica, estaban siendo retiradas porque ella se negaba a colaborar y se dedicaba a gritar por el balcón que su hermano, esa víbora corporativa, le había arruinado la existencia. Le di las gracias y colgué. Pocos minutos después, mi padre envió el mensaje definitivo, ese que envía a alguien cuando se da cuenta de que la intimidación ha fallado, pero el orgullo le impide pedir perdón. Coge el teléfono ahora mismo. ¿Qué cojones le has dicho a esa gente? Están sacando sus cosas a la calle ahora mismo. Esto es una humillación que no te voy a perdonar. Pude imaginar la escena con una nitidez cinematográfica. Los cojines de diseño, su aro de luz de influence de medio pelo, las cajas de marcas caras que compraba para fingir un estatus que no tenía. Todo apilado en una acera de una de las calles más exclusivas de Madrid. Mi madre llorando sobre un pañuelo de seda y mi padre intentando, desesperadamente, recuperar el control de una situación donde su autoridad ya no valía nada frente a la cruda realidad de un contrato incumplido. No respondí de inmediato a las provocaciones del grupo de WhatsApp. En su lugar, hice la única llamada que me quedaba como refugio. Mi tía Melisa, la oveja negra oficial de los Serrano porque siempre ha tenido la mala costumbre de pensar por sí misma antes de elegir bando. Le conté la versión sin filtros, la de los hechos, y le envié por correo toda la documentación del administrador. 10 minutos después, me devolvió la llamada con una voz que sonaba a sentencia. Andrés, hijo, no permitas que reescriban esta historia a su conveniencia. Se han buscado este rincón ellos solitos. Ten la cabeza fría. Aquellas palabras me supieron a gloria, como un escudo antes de la batalla. Esa misma noche, a pesar de las amenazas de exilio, conduje mi coche hacia la zona de la sierra, donde mis padres tienen el chalet, para la cena familiar. Estaba harto de que me trataran como a un rehén emocional en mi propia casa. Llegué con una bandeja de dulces de una de las mejores pastelerías de Madrid, la cara lavada, una calma que me sorprendía a mí mismo y una carpeta de cuero negra en el maletín. Nada más cruzar el umbral, el aire se podía cortar con un cuchillo. Mi madre tenía los ojos como dos tomates de tanto llorar, mi padre parecía haber envejecido un lustro de pura bilis acumulada. Y Jimena, a la que por lo visto habían acogido de urgencia tras el espectáculo del desahucio, estaba ovillada en el sofá con una manta de mohair, fingiendo la fragilidad de una viuda de guerra en un conflicto que ella misma había bombardeado. Nadie me dio las buenas noches. Mi padre, con esa autoridad marcial que usa cuando se siente acorralado, señaló el comedor con la barbilla. Tenemos que hablar, Andrés. Ahora mismo. Me parece perfecto, respondí dejando el abrigo en el perchero. Yo también tengo un par de cosas que decir. Por primera vez en mi vida, no entraba en esa casa con el escudo en alto para defenderme, entraba con las pruebas del delito. La tormenta estalló antes incluso de que el asado llegara a la mesa. Mi padre cerró las puertas dobles del comedor como si estuviera intentando contener un escape radiactivo. Mi madre se sentó en un extremo, estrujando un pañuelo entre las manos. Jimena se sentó frente a mí, con los brazos cruzados y la barbilla apuntando al techo, irradiando esa clase de indignación tóxica que solo las personas que jamás rinden cuentas son capaces de mantener en medio de un desastre total. Mi padre disparó primero.
Podrías haber resuelto esto con discreción, en privado, como caballeros. En lugar de eso, te has dedicado a humillar a tu hermana, a tu madre y a mí delante de extraños. ¿Estás orgulloso? Abrí el maletín con parsimonia, saqué el formulario de avalista impreso y lo deslicé por la mesa de caoba hasta que quedó justo delante de él. Con una voz gélida, pregunté. ¿Te refieres a antes o después de que Jimena suplantara mi identidad en los papeles del alquiler? ¿O quizá te refieres a antes o después de que mamá intentara lincharme públicamente en Facebook? ¿O tal vez a antes o después de que me amenazaras con prohibirme la entrada a esta casa si no financiaba vuestros delirios? Mi madre intentó la maniobra de distracción emocional, su especialidad de la casa. Andrés, cielo, por favor. Esto se nos ha ido de las manos a todos. Nadie quería hacerte daño, de verdad. Éramos una familia desesperada. La miré fijamente, sin pestañear. Mamá, publicaste calumnias sobre mí en redes sociales sin dar mi nombre, solo para que tus amigas te dieran la razón sin conocer los hechos. Eso no es desesperación, es mala fe. Eso es intentar destruirme para doblarme el brazo. Jimena saltó como un resorte. Ay, por favor. ¿Puedes dejar de hacerte el mártir? La que se iba a quedar en la calle era yo. Yo soy la víctima aquí. Me giré hacia ella con una lentitud que la puso nerviosa. ¿Y de quién fue la brillante decisión de alquilar un piso de lujo con portero físico, gimnasio y acabados de primera en el barrio de Salamanca con unos ingresos que no daban ni para el abono transporte? Le espeté. ¿De quién fue la decisión de mentirle al casero asegurando que yo pagaría? ¿De quién fue la decisión de falsificar mi firma en un documento de garantía? Abrió la boca para protestar, pero no la dejé respirar. Estaba desesperada. Gritó ella, y por un segundo, solo uno, su voz sonó real. No tienes ni puta idea de lo que se siente al tener miedo cada fin de mes. Aquello casi me ablanda, pero entonces soltó la frase que lo arruinó todo. Y además, me lo debes. Me lo debes por todo lo que te hemos dado. Me quedé incrédulo, parpadeando ante tal nivel de distorsión de la realidad. ¿Que yo te lo debo? ¿Exactamente qué te debo yo a ti, Jimena? Mi padre intervino antes de que ella se hundiera más, lo que me confirmó que había un pacto implícito que yo nunca había aceptado. Tu hermana también ha renunciado a muchas cosas, Andrés. La familia decidió apostar por ti financieramente porque tú eras el estable, el que tenía cabeza. Jimena. Bueno, ella tiene otros talentos, otra sensibilidad. Pablo habría pagado una fortuna por estar grabando esa frase. Dije, midiendo cada sílaba. Otros talentos es una forma poética y repugnante de describir una irresponsabilidad patológica crónica. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre dio un puñetazo en la mesa que hizo tintinear las copas de cristal. No vuelvas a hablarle así a tu hermana en esta mesa. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio. Entonces dejad de pedirme, de una puta vez, que le financie la existencia. Se hizo un silencio espeso, eléctrico, de esos que preceden a las grandes rupturas. Todos en la sala comprendieron que yo ya no estaba siguiendo la vieja coreografía de culpa y perdón. Mi madre hizo un último intento desesperado por recuperar el control del guión. Hicimos tanto por ti, Andrés. Susurró con lágrimas de cocodrilo. Pagamos tus estudios en el IE. Apoyamos tu carrera cuando nadie creía en ti. Confiamos en tu éxito. Sabía que esa bala vendría desde que estaba en el pasillo del Mercadona. Me ayudasteis, admití, y os estuve profundamente agradecido. Pero luego yo mismo me encargué de liquidar los créditos bancarios. Luego pagué de mi bolsillo el descubierto de vuestro IBI hace 2 inviernos para que no os embargaran. Luego cubrí la factura del dentista de Jimena. Luego os presté aquel dinero para la reparación urgente de la cocina que,
por arte de magia, se convirtió en una nevera americana y muebles nuevos para la terraza. Hice una pausa dramática, recorriendo sus rostros con la mirada. ¿En qué cifra exacta, papá, dejo de ser tu hijo para convertirme en un fondo de compensación a fondo perdido? Mi padre se quedó mudo, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque ver la aritmética de su manipulación puesta en voz alta le resultaba insoportable. Jimena puso los ojos en blanco con un desprecio fingido. Siempre llevas la cuenta de todo, qué asco de tío. No, respondí con una sonrisa amarga. Llevo los recibos. Hay una diferencia legal y moral muy grande. Puse una segunda carpeta sobre el mantel. Transferencias bancarias, capturas de pantalla de Bizum, justificantes de cheques. Notas que decían emergencia, préstamo temporal, solo hasta el mes que viene. Mi madre miraba los papeles como si fueran jeroglíficos. Mi padre ni se atrevió a tocarlos. Jimena echó un vistazo de reojo y desvió la vista hacia la ventana. Yo no te pedí todo eso directamente. No, pero lo aceptaste todo. Y el resto lo pidieron ellos en tu nombre. Sea como sea, el dinero siempre ha fluido en una única dirección. De mi cuenta a vuestros caprichos. En ese momento, mi tía Melissa, que había decidido que las puertas cerradas y el protocolo familiar eran opcionales cuando había tanta hipocresía junta, entró en el comedor sin previo aviso. Traía una fuente de guarnición y la energía de quien ha venido a poner orden. Espero no interrumpir este simposio de la culpa, soltó con sarcasmo. Nadie la había invitado, pero nadie se atrevió a echarla. En realidad, añadió mirando fijamente a mis padres, creo que Andrés se merece tener testigos de calidad. Mi padre se levantó, indignado. Melissa, esto es un asunto privado de los Serrano. Se convirtió en un asunto de la comunidad madrileña cuando Elena empezó a soltar veneno por Facebook y tú, Ricardo, empezaste a llamar a medio árbol genealógico buscando palmeros que te dieran la razón, replicó ella cruzándose de brazos. Mi madre rompió a llorar de nuevo, esta vez con hipos. Jimena también empezó a sollozar, pero de esa forma airada y teatral en la que cada lágrima suena como una amenaza de suicidio. Y entonces, cegada por la rabia, soltó la verdad definitiva. Vale, joder. Sí, usé el nombre de Andrés porque todo el mundo daba por hecho que él pagaría de todas formas. Así es como funciona esta familia siempre y punto. Nadie se movió durante 3 segundos que parecieron eternos. Ni yo, ni mis padres, ni siquiera Melissa. Ahí estaba, al desnudo. Toda la estructura podrida de los Serrano resumida en una frase. Así es como funciona siempre. Miré a mi padre. ¿Has oído eso, papá? Él se frotó la sien, derrotado, y no dijo nada. Miré a mi madre. ¿Y tú, mamá? ¿También vas a decir que fue un malentendido? Ella solo susurró el nombre de Jimena, como si el tono de voz pudiera rebobinar la confesión, pero el cristal ya estaba roto. Yo ya no necesitaba que admitieran el patrón de abuso. Jimena acababa de firmar su propia confesión. Y una vez que la verdad se pronuncia con esa claridad en una habitación llena de gente, el peso de la negación se vuelve una carga demasiado pesada, incluso para los maestros del engaño como mis padres. Esa humillación debería haber bastado para cerrar la noche. Pero los sistemas familiares madrileños, especialmente los que se alimentan del que dirán y del derecho a explotar al hijo más capaz, rara vez colapsan con elegancia. Se retuercen como una fiera herida. Y Jimena, acorralada por la evidencia, todavía guardaba un as en la manga que creía que podría destruirme. Se limpió las lágrimas con un gesto brusco, se irguió en la silla con esa altanería de quien se sabe protegida por los padres y recurrió al último refugio de los manipuladores. Buscar un arma en el lodo del pasado. ¿De verdad quieres que todo el mundo sepa quién eres, Andrés? Soltó con una sonrisa gélida. Muy bien, hablemos de aquel verano en la sierra.
Hablemos del dinero que desapareció del sobre de mamá y de cómo fingiste que no había sido tú. Mi madre contuvo el aliento, llevándose la mano al pecho. Mi padre levantó la vista, clavándola en mí con una mezcla de decepción antigua y esperanza de contraataque. Melissa frunció el ceño, confundida. Yo, sin embargo, me quedé inmóvil. La acusación no me golpeó con la fuerza que Jimena esperaba, sonó como un trasto viejo, barato y oxidado sacado de un trastero. Adelante, le dije con una calma que la descolocó. Cuéntalo. Pero cuéntalo bien, sin saltarte los detalles incómodos. Esperaba pánico, una súplica, un por favor, eso no. Encontró permiso. Robaste en casa de tus propios padres, insistió ella, alzando la voz para que se oyera en toda la planta. Más alto, Jimena. Que se entere hasta el apuntador. Siempre has sido de digna, pero vamos a refrescar la memoria colectiva. Asentí una vez, mirando fijamente a mi padre. Tenía 17 años. Mamá había apartado el dinero en efectivo para pagar el recibo de la luz y el agua antes de que nos cortaran el suministro. Jimena, que ya entonces vivía por encima de sus posibilidades, se había quedado en descubierto otra vez. Estaba histérica, sollozando porque su novio de entonces, aquel de la moto, ¿os acordáis?, amenazaba con dejarla si no se iba con él de fin de semana a la costa, algo que ella no podía costear. Papá estaba de viaje de negocios. Mamá estaba convaleciente, dormida por la medicación tras una cirugía dental. Hice una pausa para que el silencio pesara. Jimena me suplicó que la ayudara. Juró por lo más sagrado que devolvería el dinero al sobre antes de que mamá despertara o de que llegara el cobrador. No lo hizo. Cuando llegó el aviso de corte de luz, yo cargué con el muerto. Y tú, papá, me dijiste en el despacho que era mejor que un hijo admitiera una chiquillada a que la armonía familiar se rompiera por culpa de la irresponsabilidad de Jimena. Me pediste que mintiera para proteger su imagen. Nadie se movió. Mi madre parecía estar a punto de desmayarse. Mi padre se quedó hipnotizado por el dibujo del mantel de hilo, como si estuviera viendo pasar un fantasma por la habitación. Jimena abrió y cerró la boca, buscando una réplica que no llegaba. No fue exactamente así. Balbuceó con una voz que ya no engañaba a nadie. Melissa intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. Pues suena a calco de lo que ha pasado esta semana en el barrio de Salamanca. El mismo perro con distinto collar. Mi padre intentó desesperadamente recuperar el mando de la mesa. Eso fue hace 1000 años, Andrés. No vamos a ponernos ahora a juzgar errores de juventud. Agua pasada no mueve molino. Me reí, y fue una risa seca, desprovista de cualquier afecto. ¿Errores de juventud? No, papá. Aquello fue el entrenamiento para el patrón de abuso que habéis repetido sistemáticamente hasta que he cumplido los 30. Sentí como años de silencio autoimpuesto se transformaban en una marea de palabras incontenibles. Papá, ¿te acuerdas de cuando renuncié a mi semestre de Erasmus en Londres porque Jimena necesitaba apoyo emocional tras dejar su curso de nutrición al mes de empezar? Mamá, ¿te acuerdas de cuando me rogaste que retrasara mi mudanza al piso de retiro porque Jimena no soportaba ser la única hija soltera viviendo con vosotros y eso le causaba ansiedad? ¿Alguno de los dos recuerda haberme llamado dramático o pesetero cuando os dije que me sentía más como una caja de ahorros que como un hijo? Mi madre rompió a llorar con más fuerza. Mi padre balbuceó que solo intentaban mantener a la familia unida en los momentos difíciles. No, sentencié. Estabais intentando mantener a Jimena cómoda a costa de mi espalda. Punto. La habitación se quedó en un silencio tan absoluto que el pitido del temporizador del horno en la cocina sonó como un disparo. Entonces, mi madre susurró la primera frase honesta que le había oído en décadas sobre este tema. Nos apoyamos en ti porque sabíamos que tú sobrevivirías a lo que fuera. Que eras el fuerte. Ahí estaba la clave.
No era por justicia, ni por amor equilibrado, era porque yo era el material de construcción que ellos confiaban en que aguantaría el peso del edificio sin resquebrajarse. Algunas familias coronan a un hijo de oro, otras, como la mía, construyen un ídolo de barro y sacrifican al otro para sostener la estructura. Jimena parecía agitada, pero no arrepentida. La gente adora pensar que una confrontación honesta produce una epifanía instantánea en la vida real, solo produce mejores excusas. Yo nunca pedí ser la favorita, murmuró ella, mirando su copa de vino. No, respondí, simplemente te limitaste a cobrar los cheques y a falsificar las firmas. Mi padre se levantó y empezó a caminar por el comedor, inquieto. ¿Qué es lo que buscas, Andrés? ¿Una disculpa? Está bien. Sentimos que esto se haya vuelto tan desagradable y que hayamos llegado a estos extremos. Casi admiré la redacción del no perdón. Se disculpaba por la inconveniencia del momento, no por la conducta de años. No quiero una disculpa de compromiso para poder cenar tranquilos, dije con firmeza. Quiero condiciones legales y personales. La palabra condiciones los dejó helados. Mi padre se giró, incrédulo. ¿Condiciones? ¿En tu propia casa? Sí. Dado que esta familia ha operado como una institución financiera con una gestión delictiva durante años, vamos a dejar las cosas claras. No voy a pagar ni un céntimo del alquiler de Jimena. No voy a avalar, garantizar ni cubrir ninguna deuda contraída sin mi consentimiento expreso por escrito. No voy a responder a chantajes en grupos de WhatsApp diseñados para lincharme. Y, sobre todo, no voy a tolerar que se use mi nombre ni mi cargo profesional en ningún documento, público o privado. Si vuelve a ocurrir, lo trataré con la misma frialdad legal con la que he tratado al administrador de Salamanca. Jimena se burló con una risa quebradiza. ¿De verdad serías capaz de denunciar a tu propia sangre, Andrés? ¿Llegarías a eso? Si vuelves a suplantar mi identidad, no tendré que hacerlo yo, respondí. Simplemente dejaré de protegeros de las consecuencias de vuestros actos. Y créeme, el mundo real es mucho menos paciente que yo. Aquello golpeó más fuerte que cualquier insulto. La protección, que no el amor, ni el deber, había sido la moneda real que yo había suministrado durante años. Protección contra las malas decisiones, los recargos bancarios, la vergüenza social ante los vecinos y la pura y dura realidad. Mi madre susurró, con un hilo de voz. ¿Y qué va a hacer de ella? ¿A dónde se supone que va a ir Jimena ahora? Melissa respondió por mí, sin soltar los cubiertos. A un sitio que se pueda permitir con su propio esfuerzo, Elena. Como hace todo hijo de vecino en este país. Entonces, me suavicé un poco. A diferencia de ellos, mi intención no era aniquilar a nadie, sino demoler un sistema tóxico. La ayudaré, pero de formas que no impliquen dinero en efectivo ni avales, dije. Pagaré 3 sesiones con un asesor financiero serio para que aprenda a gestionar lo que gane. La ayudaré a rehacer su currículum y le dedicaré un sábado entero a buscar un piso acorde a su realidad. Pero se acabó financiar el caos. El grifo está cerrado. Jimena me miró con un odio profundo, más que si le hubiera gritado. Lo entendí todo en ese instante. La ayuda nunca fue el objetivo. El objetivo era el control, el acceso ilimitado a mi esfuerzo. Mi padre se hundió en su silla, derrotado. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Melissa se mantuvo en un silencio sepulcral. Y entonces ocurrió el cambio definitivo. ¿Andrés? Preguntó mi padre con una voz quebrada. ¿De verdad guardaste todos los recibos y todos los mensajes de estos años? Todos, papá. ¿Todos? Repitió, como si intentara asimilar la magnitud de su propia deuda moral. Asentí lentamente. Él bajó la cabeza, como un hombre que por fin comprende el coste real de la historia que se ha estado contando a sí mismo para dormir tranquilo.
Aquella cena de Nochebuena fue lo más surrealista que he vivido. Comimos, porque en España el mundo puede venirse abajo, pero nadie se salta una comida familiar en fiestas. Pero el velo se había rasgado. Cada tintineo del tenedor, cada plato que pasaba de mano en mano, cargaba con el peso de la verdad expuesta. Mi madre apenas probó bocado. Jimena removía la comida sin mirarme. Melissa pedía más guarnición con la flema de quien ha cumplido con su deber en una zona de guerra. Y yo me senté allí, sintiendo que algo inesperado florecía entre las ruinas de la cena. No era triunfo, era algo mucho mejor. Un alivio profundo y un pulso tranquilo. Porque una vez que un mito familiar se rompe ante testigos, solo puede sobrevivir si tú permites que sigan alimentándolo. Y yo, por fin, me había despertado lo suficiente como para dejar de ser el cómplice de mi propia explotación. Las consecuencias de aquella Nochebuena fueron mucho más desordenadas que el propio enfrentamiento, pero también resultaron ser mucho más reveladoras. Durante las 2 semanas siguientes, la narrativa oficial de Los Serrano intentó mutar en 3 versiones distintas antes de rendirse ante la única que podía sobrevivir al contacto con los documentos. La verdad. Primero, mis padres intentaron la táctica de la falta de comunicación. Mi madre llamó a medio árbol genealógico asegurando que Jimena había entendido mal una urgencia y que yo, pobre de mí, había reaccionado de forma exagerada por el estrés del trabajo. Ese relato murió en el acto en cuanto la tía Melissa reenvió el formulario de avalista falsificado y los mensajes de amenaza de mi padre a los mismos parientes que ellos intentaban reclutar. En Madrid, el cotilleo vuela, pero las pruebas por WhatsApp vuelan más rápido. Segundo, Jimena probó con la versión de la dificultad temporal en redes sociales. Publicó una serie de stories con frases vagas sobre la traición y cómo la ambición de los hombres corrompe los valores de la sangre. El drama le duró hasta que una de sus antiguas compañeras de piso soltó la bomba en comentarios. ¿Pero no te pagó Andrés también las cuotas del coche y la fianza del anterior? Cuéntalo todo, reina. Borró la publicación en menos de 5 minutos y se sumió en un silencio digital absoluto. Tercero, mi padre intentó aferrarse al asunto familiar privado. Podría haber funcionado si no se hubiera pasado la semana anterior llamando a tíos y primos para pintarme como un avaro sin corazón. Para cuando quiso recoger cable, el daño a su propia reputación ya estaba hecho. Los parientes habían entendido la historia real. Esperaban que yo pagara porque siempre lo había hecho, y al cerrarse el grifo, la maquinaria que sostenía su estatus quedó al desnudo. Las consecuencias no fueron cinematográficas, pero fueron mejores. Fueron prácticas, sociales y permanentes. Jimena perdió su acceso al edificio de lujo del barrio de Salamanca, como era lógico, pero lo que más le dolió fue perder el prestigio ante su círculo de amistades pijas. Resulta muy difícil seguir vendiéndote como una gurú del bienestar aspiracional cuando tus pertenencias han pasado una tarde entera amontonadas en una acera madrileña, junto a un aro de luz de oferta y 3 láminas enmarcadas con frases sobre atraer la abundancia. La realidad es un juez muy severo. Incluso uno de los centros donde daba clases de yoga redujo discretamente su horario después de que la gerencia se enterara, por puro chismorreo de vestuario, de la historia de la firma falsificada. En ciertos niveles de Madrid, la falta de ética es el único pecado que no se perdona si te pillan. Mis padres no quedaron arruinados, pero sufrieron algo que a la gente como ellos les escuece más. Se volvieron cautos. Dejaron de dar lecciones de moral sobre la lealtad familiar porque aprendieron que, ahora, alguien podía pedirles detalles incómodos. Mi madre dejó de publicar indirectas en Facebook. Mi padre dejó de llamarme para darme órdenes y pasó a enviarme mensajes dubitativos que empezaban con un Andrés, cuando tengas un momento, llámame. Para nuestra dinámica, eso equivalía a un terremoto de escala 8. En cuanto a mí, cumplí mi palabra a rajatabla. No envié ni un céntimo. Sin embargo, le mandé a Jimena por correo la tarjeta de un asesor financiero de confianza,
Una aplicación de control de gastos y 3 anuncios de pisos modestos pero dignos cerca de un par de gimnasios que buscaban instructores. Me ignoró durante 6 días. Al séptimo, recibí una respuesta de una sola línea. Yo no he pedido caridad. Casi me río otra vez. Los límites siempre le parecen crueldad a la persona que se beneficiaba de tu falta de ellos. Pero la realidad acaba imponiéndose. Una semana más tarde, usó uno de los contactos de los pisos. Un mes después, se mudó a un estudio pequeño en una zona mucho menos glamurosa. Sin portero físico, sin mármol, sin fantasía, solo un alquiler que realmente podía cubrir con su trabajo. No estamos unidos ahora. No sé si volveremos a estarlo nunca. Ella sigue convencida de que yo la expuse ante el mundo. Yo sé que ella se expuso sola y que simplemente odia que yo dejara de ocultar las pruebas del naufragio. Mi relación con mis padres ha cambiado de forma lenta y extraña. El domingo pasado, mi madre me llamó y, por primera vez en la vida, me preguntó cómo iba la decoración de mi nuevo piso en Retiro antes de soltarme cualquier drama familiar. Mi padre, por su parte, acabó admitiendo en un momento de lucidez que siempre había dado por hecho que yo estaría bien pasara lo que pasara. Esa suposición de invulnerabilidad lo había vuelto descuidado y cruel conmigo. No fue la disculpa perfecta que sale en las películas, pero fue lo más parecido a una verdad honesta que he recibido de él en 30 años. Lo acepté sin fingir que el pasado se borraba con un borrador mágico. Y es que hay algo que la gente no entiende en estas historias. El objetivo final no es siempre la reconciliación lacrimógena. A veces, la verdadera victoria es estructural. Es conseguir que la manipulación deje de ser efectiva. Es cerrar la tubería de las emergencias crónicas. Es que la persona de la que todos dependían para absorber los golpes deje de estar disponible para el maltrato. Cuando eso ocurre, los demás no tienen más remedio que enfrentarse a la realidad con todo su peso. La parte más satisfactoria de todo esto no fue ver los muebles de mi hermana en la calle, aunque mentiría si dijera que la imagen carecía de cierta justicia poética. Lo mejor fue escuchar el pánico en la voz de mi padre al darse cuenta de que su autoridad no podía anular los hechos, las firmas y las consecuencias legales. Fue ver a un sistema familiar basado en la culpa descubrir que la culpa no paga facturas, no fabrica el consentimiento ni valida promesas falsificadas. Aprendí que desearles buena suerte no era un acto de crueldad, era la primera respuesta honesta que les daba en toda mi vida. Esa es la lección que me llevo. La familia no es una suscripción de por vida a tu esfuerzo, a tu paz mental o a tu cuenta bancaria. El amor sin respeto se convierte en una exigencia tóxica. La ayuda sin límites se convierte en un permiso para el abuso. Y la venganza más poderosa no consiste en gritar, ni en suplicar, ni en montar un espectáculo. Consiste en dar un paso atrás, decir la verdad una sola vez y dejar que las personas que construyeron su comodidad sobre tu silencio se enfrenten a la vida sin tu protección. Si alguna vez has sido el cajero automático de tu familia, el hijo siempre disponible o el plan B al que nadie da las gracias porque tú siempre te las apañas solo, entonces ya sabes lo peligroso que puede ser un no dicho con calma. No solo cambia un momento, reorganiza todo el mapa de tu existencia. Y, sinceramente, el mío necesitaba una reorganización urgente. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable,
casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos. La hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más,
una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva,
oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía?, preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes,
Saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio,
unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria Iseo, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.